Bueno, damas y caballeros, cordial saludo con ustedes. Vamos a ver los avalúos de inmuebles y su gestión del suelo. Y para ver esto, nos han enviado una resolución 620 del 2008. Resolución 620, por lo cual se establece el procedimiento para los avalúos ordenados dentro de la ley del 97, ley 388 del 97. El director, Agustín Codazzi. El uso de las facultades legales y en especial de las que confieren los estatutos aprobados, decreto 2113 del 92. Capítulo 1. Método de comparación o método de mercado. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien a partir del estudio de las ofertas, transacciones. Estudio de oferta, transacciones, bienes semejantes, comparables al objeto del avalúo. Tales ofertas, tales transacciones deberán ser calificadas, deberán ser analizadas, deberán tener una interpretación para llegar a la estimación del valor comercial. El método de capitalización de renta, método de ingreso, método de capitalización renta o ingreso. ¿Qué es eso de método de capitalización de renta o ingreso? Es la técnica valuatoria. Una técnica. Capitalización de renta, capitalización de ingresos. Es una técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial de un bien. Que si es por renta o que si es por ingresos. A partir de la renta o a partir de los ingresos que se pueden obtener del mismo bien o inmuebles semejantes o comparables por sus características físicas, características de uso, de ubicación, trayendo el valor presente, la suma de los probables ingresos. La suma de probables ingresos, probables rentas, generadas en la vida remanente del bien objeto del avalúo, con una tasa de capitalización, tasa de interés. Pero métele, ¿qué es esto? ¿Cómo así que rentas generadas en la vida remanente del bien objeto del avalúo, con una tasa de capitalización, tasas de interés, ¿cómo así que tasa de capitalización? Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien inmueble y la edad que efectivamente posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sean muros de carga, la vida útil será 70 años. Que si tiene muros de carga, tu casa, tu bien inmueble tiene muros de carga, métele una vida útil de 70 años. Y para los que tengan estructura de concreto, tu casa tiene estructura de concreto, o metálico, o mampostería estructural. Tiene mampostería estructural, la vida útil será para 100 años. El método de costo de reposición, que es esto de un método, no es una técnica, ahora está hablando de un método de costos de reposición. Es el que busca establecer el valor comercial del bien, objeto del avalúo, a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto del avalúo, restarle después la depreciación. Me le hace el favor y me le resta después la depreciación acumulada. El valor así obtenido se le debe adicionar al valor correspondiente al terreno, logrando el valor método de costo de reposición, pensando en el valor del terreno, pero se le resta la depreciación. Valor comercial igual a costo total de la construcción menos depreciación más el valor del terreno. Depreciación, dijiste, es la porción de la vida útil que en términos económicos se debe descontar al inmueble por el tiempo de uso. ¿Pero cuál fue el tiempo de uso? ¿Se le descuenta entonces los años? ¿O qué? Debe descontarle al inmueble por el tiempo de uso. Toda vez que se debe evaluar la vida remanente del bien, es la porción de la vida útil que en términos económicos se debe descontar al inmueble. ¿Por qué se le descontaron estos años de uso?
una depreciación. Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo el más conocido el lineal. Lineal, claro, el cual se aplicará en el caso de maquinarias adheridas al inmueble. Tiene máquinas. Para la depreciación de la construcción se deben emplear modelos continuos y no los discontinuos. Modelos continuos, no es continuo, no va tampoco en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de conservación. Edad y estado de conservación, tal como lo establece, para lo cual presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 o 4. Entonces, ¿en qué estado está? 1, 2 o 3 o 4. Pues el método residual es el que busca establecer el valor comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total de las ventas de un proyecto de construcción, acorde a la reglamentación urbanística. Esto va de acuerdo a la reglamentación urbanística, que el método residual va de acuerdo a la reglamentación urbanística, porque se establece el valor comercial normalmente para el terreno a partir de la estimación del monto total de las ventas de un proyecto de construcción vigentes y de conformidad al mercado del bien final vendible en el terreno objeto del avalúo. Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar entonces al monto total de las ventas proyectadas los costos totales, la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es indispensable que además de la factibilidad técnica, jurídica, se evalúe que la factibilidad comercial del proyecto. ¿Cuál es la factibilidad de este proyecto? Es decir, la real posibilidad de venderlo. ¿Cuál es la factibilidad del proyecto? Este método técnico debe desarrollarse bajo los principios mayores de mejor uso. ¿Cuál es ese mejor uso que se le va a dar según el cual el valor del inmueble susceptible de ser dedicado a diferentes usos será el que resulte de destinarlo dentro de la posibilidad legal? ¿Cómo es esa posibilidad legal? Y diferentes usos será el que resulte el destinarlo dentro de las posibilidades legales. ¿Cómo están las posibilidades legales rentables? O si es susceptible de ser construido con distintas edificaciones, será el que resulte de construirlo dentro de las posibilidades legales físicas con la combinación de intensidades que permita obtener la mayor rentabilidad. Es que se está pensando en el momento de la construcción, que se está pensando en la combinación de rentabilidad según las condiciones del mercado. Artículo 5. Clasificación del suelo. Clasifícame el suelo. La clasificación del suelo en urbano, estado urbano, expansión urbana, rural, suburbana, y la protección son clases y categorías establecidas. Capítulo 4. Ley 388. Clasificación del suelo urbano, expansión urbana, expansión rural, expansión suburbana y su protección. Entonces tienen tanto clasificación del suelo urbano como también la expansión del suelo urbano, asimismo rural y suburbano. Por lo tanto, para establecer su predio, para establecer si un predio se encuentra dentro de cualquiera de ellas, el único elemento a tener en cuenta es el acuerdo que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial que define dicha clasificación. Ley 388 del 97. Etapas para elaboración de los avalúos. ¿Cuáles son las etapas para la elaboración del avalúo? La elaboración del avalúo utilizando cualquiera de los métodos anteriormente deben realizar etapas. Primero, revisión de documentos suministrados por la entidad peticionaria y si hace falta algo de lo previsto en el artículo 1420 del 98 se procede a solicitarlo. Según el artículo 13 del 98, falta esto y aquello. Estos documentos faltan. Se hace falta, entonces se pide. ¿Qué hubo que hace falta eso? Definir, entonces también obtener la información que adicionalmente se requiera para la correcta identificación del bien. Se recomienda especialmente cartografía de la zona. Muchacho, tráeme la cartografía de la zona. Tráeme la fotografía aérea
para la mejor localización del bien. Cartografía, fotografía aérea. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del 98, vamos a verificar la reglamentación urbana, que dice la reglamentación urbana, vigente en el municipio o en el distrito donde se encuentre localizado. En tal evento de contar con un concepto, ¿qué concepto vas a contar? El uso del predio, ¿qué concepto? ¿Qué uso del predio será emitido por la entidad territorial? El evento de contar con un concepto de uso del predio emitido por la entidad. Concepto de uso de predio. ¿Cuál es el concepto del uso del predio? Emitido por la entidad territorial. Eso lo emite la entidad territorial corresponde. El evaluador deberá. El evaluador deberá verificar la concordancia de este con la reglamentación urbana vigente. Reconocimiento en el terreno del bien. Reconocimiento en el terreno del bien objeto del avalúo. En todos los casos, dichos reconocimientos deberá ser adelantado por una persona con la misma característica técnica profesional de la persona que ha de liquidar, que ha de firmar el avalúo. Siempre que sea necesario, se verificarán las mediciones. Siempre que sea necesario verificar mediciones e inventarios de los bienes objeto de valor. Siempre que sea necesario, vamos a verificar mediciones, inventarios del objeto de valor. Mediciones y inventarios. En caso de una edificación deberá constatarse en los planos las medidas y las escalas que se presentan. ¿Cuál es la escala? ¿Cuáles son las medidas? Y cuando se observen grandes inconsistencias con las medidas, se informará al contratante. Se informa al contratante las medidas correctas. En la visita de reconocimientos deberán tomarse fotografías que permitan identificar las características más importantes, las cuales posteriormente permitirán sustentar el avalúo. Es reconocimiento de las fotografías permitan identificar el sustento del avalúo. Cuando se realicen las encuestas, deberán presentar fotografías de inmuebles a los encuestados para una mayor claridad. Pásenme la foto para la cuestión, para las encuestas. En cuanto al estudio, aún cuando el estudio de títulos, es responsabilidad de la entidad interesada, una correcta identificación requiere que el perito, llámeme al perito, para el estudio de títulos, llámeme al perito, realice una revisión de folio de matrícula. Perito, ¿dónde está el folio de matrícula inmobiliaria? ¿Para qué? Para constatar la existencia de afectaciones, existencia de servidumbres y otras limitaciones que puedan existir sobre el bien, excepto para la determinación de los avalúos. En la participación de la plusvalía, vamos a participar en la participación de la plusvalía. Identificación, artículo 7, identificación física del predio. Vamos a identificar el predio físicamente. Una correcta identificación física del predio deberá hacerse teniendo en cuenta los siguientes aspectos: localización, dirección clara, suficiente dirección clara del bien. En las entidades territoriales con múltiples nomenclaturas es necesario hacer referencia a ellas como un elemento de claridad de identificación. Los linderos, colindantes y las colindancias del predio. Para una mejor localización e identificación de los linderos y colindantes, el número catastral. También el número catastral para los linderos y las colindantes. Por lo cual, si en la información suministrada por la entidad peticionaria no está incluido el lindero colindante, el perito lo debe conseguir. Perito, por favor, que te he dicho que traigas el número catastral de los linderos, el número catastral de los colindantes del predio. El perito trae el número catastral del predio, de los linderos del predio.
número catastral del lindero, del predio. ¿Cuáles son los principales documentos que se necesitan al momento de realizar el avalúo? Bueno, pues los linderos y las colindantes. Para una mejor localización, entonces ya saben que hay que pedir eso. ¿Qué pasa con el perito que no tiene el número catastral de los linderos ni de las zonas colindantes? En cuanto a la topografía, caracterización y descripción de las condiciones fisiográficas del bien. Es indispensable en este aspecto detectar limitaciones físicas. ¿Cuáles son las limitaciones físicas del predio? Tales como taludes, zonas de encharcamiento, inundación permanente o periódicas del bien. Es indispensable en este aspecto detectar limitaciones físicas del predio, como taludes. ¿Cuáles son las limitaciones del predio? Encharcamientos, muchos encharcamientos. Permanente. Sí, bueno, entonces servicios públicos, investigación de la existencia de redes primarias, donde están las redes primarias, secundarias, acometidas de los servicios públicos. Ok, la existencia de las redes primarias y secundarias del servicio público. Adicionalmente, la calidad de la prestación de los servicios, referidos en factores como volumen, temporalidad de prestación de servicio. En caso en que el predio cuente con un servicio complementario. ¿Cuál es el servicio complementario? Teléfono, gas, alumbrado público. Teléfono y gas, alumbrado público. Estos deben ser tenidos en cuenta en cuanto a las vías públicas, además de establecer la existencia y sus características. Es necesario tener en cuenta su estado. Como elemento complementario, es importante analizar la prestación de servicios de transporte. El análisis de las vías inmediatas adyacentes debe tenerse en cuenta. Tipo de vía, característica y el estado que se encuentren. Para una mejor identificación física de los predios, se recomienda la consulta de las zonas homogéneas, homogéneas físicas que determinen la entidad catastral. Esto determina entidad catastral, las cuales suministran formas integradas, información de valor potencial, la pendiente, el clima, las vías, la disponibilidad de aguas superficiales, el uso del suelo, la zona rural, la pendiente y el uso del suelo de las construcciones, servicios públicos domiciliarios, vías y tipologías de las construcciones dedicadas a la vivienda. El tamaño y la forma del predio. Cuando la norma de uso defina tamaños mínimos para adelantar construcciones, es indispensable comparar dichos parámetros legales con el predio para determinar el precio. Precio comparado con los parámetros legales. Es necesario tener en cuenta que no siempre a mayor tamaño del predio, el precio unitario es menor, sino que está relacionado con la tendencia del uso en la zona permitida por la norma urbanística. En cuanto a la forma, sin pretender que exista una forma óptima en la que tenga el predio, puede influir en la determinación del precio unitario. La forma puede influir en precio unitario. La forma puede influenciar el precio unitario. Por ejemplo, predios con frentes muy estrechos sobre la vía tienen un impacto negativo sobre los precios unitarios. Es indispensable tener en cuenta. Ya está la comida. Ya voy. Dani, ya está la comida. Es indispensable tener en cuenta el uso que se le esté dando al bien para compararlo. ¿Qué uso se le está dando al bien inmueble para compararlo con el legalmente? ¿Qué uso se le está comparando legalmente? Autorizado por las normas urbanísticas. ¿Está usted autorizado por las normas urbanísticas?
¿Qué uso se le está dando al bien inmueble en relación a las normas urbanísticas? Pues cuando el uso no corresponda a lo permitido, no se tendrá en cuenta en consideración para la determinación del valor comercial. Si usted lo que quiere es tener el valor comercial, deberá entonces dejarse expresar constantemente de tal situación en el avalúo.